Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Bien, Shabbat Shalom a todos los que nos acompañan en esta tarde en la comunidad y los que se unen también a través del Facebook Live, de la emisora, todos los que están ahí escuchando. Pues bienvenidos, esta es su casa, siempre lo decimos. Hoy un tema muy especial, un tema en el que vamos a aprender muchísimo, un tema en el que vamos a abrir mucho nuestros ojos y vamos a ser muy conscientes de muchas cosas que suceden a nuestro alrededor y que a veces ignoramos. Vamos a estar aprendiendo qué es la llave de David, quién tiene la llave, por qué está, para qué es dada, qué tiene que ver con nosotros como Kehilá o como pueblo, esa llave de David. Y vamos a ir desarrollando bastantes puntos para que ustedes lo tengan presente, los que están escribiendo, pues para que estén muy atentos, porque algo quiere hacer el Eterno en esta tarde, algo quiere orar en las casas, las familias, en los que nos escuchan, quizá fuera del país también. Por eso, como siempre lo digo, le pido también a los sugieres, a los servidores que estén ahí atentos, intercediendo todo el tiempo, y que sea el Eterno respaldándonos en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Bendito Abacados, te damos gracias, papá, en esta tarde, porque nos das la oportunidad de estar aquí reunidos en tu presencia, Señor. Te damos gracias porque eres tú quien da el alimento para esta tarde y para todos los días, papá. Te pido que seas tú en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor, tomando el control de cada alma, de cada corazón, los que nos escuchan aún a través de la distancia, papá. Obra en esta tarde, haz conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Te pido que seas tú, Señor, tomando el control de este lugar de mi vida. No soy más que tu siervo, Señor. Te pido que seas tú poniendo tus palabras en mi boca, papá. Que seas tú ministrando a tu pueblo, que seas tú trayendo el mensaje a tu pueblo, Padre. Porque cuando tú hablas, tu pueblo calla y obedece, Señor. De nada sirve la humanidad aquí. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Entrego en este tiempo, papá, todo lo que se quiera levantar para impedir entender tu bendita palabra. Y te pido que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento, dándonos la sabiduría, Padre, para permitir entender, comprender, pero sobre todo aplicar, papá, lo que tú vas a hablar en esta tarde. Te clamo por todos aquellos siervos, Señor, que están escuchando en esta tarde. Te clamo para que seas tú tocando quizás sus corazones, quebrantándolos si es necesario. Porque tu enseñanza trae una característica muy especial. Y es que debemos tomar decisiones ya. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, como les decía, vamos a estar entendiendo un poco de por qué se llama o por qué nombran la llave de David. Vamos a estar viendo qué tiene que ver con nosotros y todo lo relacionado que encontramos en Apocalipsis. Veníamos hablando de las 7 quejilás, de las 7 iglesias. Y ya vamos terminando. Y precisamente Apocalipsis del 3 del 7 al 13 nos habla de la quejilá de Filadelfia. Una quejilá muy especial, una quejilá, entre otras cosas, fue de las 2 únicas que no tuvo reproche de parte de Yahshua HaMashiach. Es decir, que puede ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Y esa conclusión la tomará usted al final del tema. Vamos a ir un poco al contexto, vamos a ir analizando un poco y entendiendo de lo que era Filadelfia. ¿Qué pasaba en este tiempo? ¿Qué se movían? ¿Cómo estaban ellos? ¿Eran perfectos? ¿Porque no se les reprochó nada? Hay muchas preguntas que nos salen a través del tema y vamos a irlas resolviendo una a una. Ustedes van a ir
sacando su conclusión. Como siempre lo decimos acá, no tienen que creerme a mí o al que esté aquí parado al frente. La idea es que usted llegue, verifique y saque sus propias conclusiones. Entonces decimos que a este tiempo es la ciudad de Alaşehir, en Turquía, y era la anteriormente conocida como Filadelfia. Filadelfia fue fundada en el año 189 AC por el rey Eumenes II, y tiene una historia bien particular, y vamos a entender cómo este rey Eumenes II tenía un hermano, y su hermano se llamaba Átalo II, y era un hermano muy especial. Era un hermano fiel, un hermano amoroso, un hermano que honraba, un hermano que estaba siempre dispuesto a servir a su rey de alguna manera. Y precisamente por eso se le dio a este hermano el epíteto o el apodo de Filadelfo. Y Filadelfo significa literalmente, según el Strong 5361, que ama a los hermanos. Resulta que este rey, Eumenes II, envió a su hermano a conquistar una ciudad, y cuando la conquistaron, decidió ponerle a esta ciudad, en honor a su hermano, que era fiel y que era amoroso, Filadelfia. Por eso es que encontramos la quejila de Filadelfia, por eso fue el nombre. Ahora, estaba localizada a 40 kilómetros al sureste de Sardis. La ciudad fue destruida por un gran terremoto en el año 17 AC, al igual que otras 10 ciudades de la zona. Y vamos a encontrar aquí otro hombre importante en Filadelfia, y fue Tiberio. ¿Y por qué importante? Porque de alguna manera él lo que hizo fue crear impuestos, organizar muchas cosas para reconstruir Filadelfia, para levantar a Filadelfia de las ruinas. Y cuando leemos, nos cuentan que era una ciudad o era una tierra que se veía muy azotada por terremotos y por temblores. Y vamos a ir conociendo más datos para que ustedes analicen y para que ustedes saquen conclusiones en cuanto a todo lo que sucedía en Filadelfia. Filadelfia estaba localizada en la ruta principal de comercio entre el este y el oeste. Rápidamente se convirtió en un rico centro comercial. Esta ciudad estaba localizada en el valle de Kogamis, el cual servía como línea natural de comunicación de Pérgamo a Filadelfia vía Sardis. Y vamos a ver inicialmente cuál era el propósito de los griegos al crear Filadelfia. Entonces dice: Filadelfia fue construida inicialmente por los griegos con el propósito de expandir, miren esto, de expandir el lenguaje y la cultura griega a los países de la región. Ahí empezamos con puntos importantes en cuanto a Filadelfia, entre los cuales se encontraban Misia, Lidia y Frigia, guardando Filadelfia la característica de ser una ciudad fronteriza. En el primer siglo, Filadelfia, debido a la grandeza de sus templos y edificaciones, miren todo lo que vino con ella y empiecen a analizar el tiempo y el ambiente en el que se movían los creyentes de Filadelfia. Entonces era reconocida ¿por qué? Por templos y edificaciones. Tanto así que llegaron a llamarla la pequeña Atenas. Y ya ustedes van sacando sus conclusiones. Adicionalmente, Filadelfia fue una gran zona agrícola muy próspera. Entonces, ¿qué empezamos a analizar a partir de lo que es la historia de Filadelfia? Empezamos a analizar que era una ciudad muy pagana, ¿verdad? Y empezamos a identificar su paganismo porque uno de los templos que estaban construidos también era de el hijo de este César que vino y ayudó a reconstruir la ciudad inicialmente, de Tiberio. Resulta que Germánico, su hijo, después de que reconstruyeron la ciudad, de que puso todos los impuestos y la levantó y aportó muchísimo, pues los habitantes de Filadelfia decidieron crearle un templo a él, en honor a su Salvador, por decirlo de alguna manera, o en honor a aquel que lo dio todo para levantar su ciudad. Pero además de eso, encontramos con que tenían dedicados 5 templos a 5 dioses griegos, de alguna manera. Y vamos a ver cuáles eran.
esos dioses de la mitología griega. Encontramos con que había un templo que se le había hecho para adorar especialmente a Zeus. Y cuando vamos a mirar, Zeus es el padre de todos los dioses. El otro templo que encontramos es el de Artemisa. Y esta diosa Artemisa es la que para los romanos fue llamada, o la llamaban también, Diana. Y ella era la diosa de ¿qué? La diosa de la naturaleza. Y era la diosa de la caza de cazar. Todos los que iban a cazar animales iban primero al templo de Artemisa o de Diana. Y se encomendaban a ella para que su labor de cacería fuera exitosa. Otro de los dioses o de los templos que encontramos a los dioses es al dios Sol, y este se llamaba Helios. Seguimos adelante con el cuarto templo que encontrábamos allí de la mitología griega o de los dioses de la mitología griega, y encontramos a Afrodita, que es la misma que para los romanos es la diosa Venus. Y la diosa Venus es la diosa del amor. Y cuando vemos su historia de alguna manera, vamos a encontrar que ella tuvo un hijo que se llamó Eros. Y ese hijo Eros es el encargado de toda la parte de perversión sexual. De allí viene la palabra erotismo, de hecho. Y entonces ahí vamos sumándole a toda la sociedad de Filadelfia lo que teníamos. Y por último, encontramos al dios Dionisus, que para los romanos es el dios Bacchus o Baco. Y encontramos que él era el dios del vino. Y entonces algunos cuentan que de ahí es de donde proviene la palabra bacanal, que aquí no es muy conocida, pero en otros países esa palabra bacanal va muy relacionada con la borrachera, con la embriaguez. Entonces encontramos de alguna manera que en Filadelfia eran muy paganos. Su contexto cultural y religioso era muy difícil. Era algo tan complicado como que en las distintas partes de la ciudad, que de hecho no era muy grande, pues encontraban una cantidad de templos preparados todo el tiempo para que la gente fuera a idolatrar a todas estas cosas que además detrás de todo ello pues no traían nada bueno. Y muchos de ustedes se preguntarán y pensarán, bueno, terrible esta gente. Cuánta idolatría en un mismo lugar, que como les decía no era muy grande. Cuántas cosas difíciles se movían. Pero algo para que identifiquemos de lo que se enseñaba hace 15 días, si no estoy mal, y para entender cómo el poder del Eterno siempre está con su pueblo. Él nos decía hace 15 días que siempre iban, o bueno, le decía al profeta, 1 y 7,000 que no han doblado rodilla a él. Y entonces cuando analizamos todo este contexto y todas las cosas que sucedían en Filadelfia, es ahí donde uno se pregunta, ¿y ahí nació la quejilá de Filadelfia? Ahí nació la quejilá de Filadelfia. Ahí se levantó y ahí se hizo fuerte, pero sobre todo ahí estuvo esa única quejilá que no tuvo reproche de parte de Yahshua HaMashiach. ¿Qué es lo que la hace importante? Porque como seres humanos podemos pasar cosas por alto, pero Él no pasa nada por alto. Y lo veíamos en Tiatira, tú tienes de bueno esto, pero tengo contra ti que dejas a esa que se dice ser profetisa. ¿Lo recuerdan? Ese es el Eterno. Ese es Yahshua HaMashiach, al que no engañamos, al que está pendiente y se entera de todas las cosas que tú haces, que tiene ojos de fuego, lo decía en esa enseñanza. Y entonces era la pregunta que les planteaba iniciando. ¿Acaso eran perfectos estos personajes de Filadelfia? ¿Qué cosa tenían ellos para que Yahshua HaMashiach no les recriminara nada? ¿Qué era eso tan importante y tan especial que ellos tenían para no hacerse merecedores de la corrección del Mashiach? Porque eso es algo que a mí me indica que debo conocer o investigar. Si es algo que es completamente aceptable ante los ojos del Eterno, tiene que ver conmigo. Porque yo quiero ser así. Yo quiero ser como los de Filadelfia. Poder estar delante del Eterno y que Él no me reproche nada. Que se goce conmigo.
que por el contrario, como vemos, lo único que venían eran promesas y bendiciones para Filadelfia. Entonces esa es la pregunta, ¿acaso ellos eran perfectos? Pues resulta que ellos no eran perfectos. Los de Filadelfia tenían errores, como tú y como yo, porque eran un pueblo que aparte de todo se movía en medio de toda esa cantidad de idolatría. Ahora, por lo que nos cuenta la Escritura, ¿qué es lo que podemos interpretar de alguna manera? Con lo que vamos a leer en contexto de todo Apocalipsis 3 del 7 al 13. Pues que eran una comunidad o una quejilá de noble corazón, que entre otras cosas no les costaba obedecer a Yahweh. Debe ser algo fundamental. Y es algo que, como lo digo, logramos interpretarlo de la Escritura a causa de que nunca recibieron un reproche de él. De que eran sensibles a su voz. Pero además, algo que se les reconoció es que no se avergonzaban de su nombre. En medio de tantas cosas, nunca se avergonzaron del nombre del Eterno. Nunca se avergonzaron de su Elohim, de su Dios, que es el mismo tuyo y mío. Y ellos estaban siendo, no lo cuenta la Escritura, pero cuando nos ponemos en esa posición, me imagino y estoy casi seguro que en todo tiempo estaban siendo atacados por todos aquellos. Que estaban siendo atacados por los que seguían a Venus, por los que seguían a Dionisius. Y no era fácil, o creo yo, y les sugiero hoy que pensemos igual, no era fácil el convivir y el mantenerse de alguna manera rectos delante del Eterno. Porque no dice que eran tibios, dice que fueron correctos, todo el tiempo, delante de Hashem. Y vamos a iniciar ahora sí en Apocalipsis 3:7, teniendo en cuenta el contexto y la situación y el lugar en el que ellos se encontraban. Voy a leerlo en la versión Sefer Dabar y luego se los voy a leer en la Kadosh israelita. Y dice la Escritura: y al mensajero de la asamblea de Filadelfia escribe: así dice el santo y verdadero, el que tiene en la mano la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y vamos a ir poco a poco entendiendo todo lo que nos tiene el Eterno en medio de este texto. Dice en la versión Kadosh israelita: escribe al malaj de la asamblea mesiánica de Filadelfia. Y vamos a dejarlo ahí y vamos a empezar a analizar algo que yo sé que ustedes también lo han notado y que es muy importante para este tiempo y tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en la sociedad y en la religión de nuestros días. Entonces hablamos de que empieza diciéndole al malaj, y cuando hablamos de malaj nos encontramos con lo siguiente, del Strong 4398. Malaj corresponde a ángel, básicamente. Pero lo que tiene de interesante esto es que su raíz principal está en el 4397, que es el mismo malaj, pero dice despachar como delegado, mensajero especial del Eterno. También profeta, sacerdote o maestro, enviado, mediador o mensajero. Y entonces me indica algo que es muy importante en esta tarde, que ya nos lo habían enseñado y el Roe nos lo ha enseñado en todas las enseñanzas que ha dado de las quejilás, pero quería que lo verificáramos de alguna manera. Y es que cuando habla de ese malaj, está hablando o se está refiriendo ¿a quién? Al pastor, al líder, al Roe, como usted lo quiera llamar. A él se está refiriendo, a él se le está dando el mensaje, a él es a quien se están dirigiendo. Y si nos fijamos en este momento, cuando ya vamos terminando ese tiempo de las quejilás que encontramos en Apocalipsis, vamos a notar algo que es bien particular y que es lo que llama la atención para mí en esta tarde. Y es que todas empiezan de la misma manera. Todas empiezan, háblale al malaj,
dile al ángel, al mensajero. Si ustedes se dan cuenta, todas las instrucciones empiezan así. ¿Y por qué digo que es importante? ¿Y por qué lo resalto en esta tarde? Porque de alguna manera debemos entender la importancia que tiene el papel de un siervo dentro de esta sociedad y dentro de la comunidad, dentro de la iglesia del Eterno. Lo que me quiere decir también que el hecho de ser siervo, de ir adelante de un pueblo, no es solamente un título, sino que la responsabilidad es muchísima. Ahora, cuando miramos en este tiempo, y por qué les decía que estaba muy relacionado con lo que vivimos ahora, con nuestra sociedad y la religión de nuestra sociedad. Porque cuando vemos y hacemos un alto aquí, nos vamos a dar cuenta que hoy eso no importa. Nos vamos a dar cuenta de que al parecer muchos han olvidado este pequeño detalle. Y lo que importa en este tiempo tal vez es que una obra crezca, que una obra se extienda. Lo que importa en este tiempo es mandar una cantidad de gente a distintos lugares con tal de que el nombre de la iglesia se extienda, y son muchas personas que aún ni siquiera entienden lo que ser siervo es. Pastores nacen todos los días casi, de las iglesias me estoy refiriendo. Y están mandando a mucha gente a pastorear, a guiar un pueblo, a llevar, pero gente que no conoce la responsabilidad de ser siervo y todo lo que ello conlleva. Ahora, cuando nosotros analizamos eso, vamos a notar que eso es un gran problema. ¿Y un problema en cuanto a qué? Un problema en cuanto al ministerio. Eso ha llevado al ministerio a entrar en una crisis de alguna forma. Cada comunidad que se abre, ahora lo aclaro, no me refiero a todas, pero sí muchas, dije. Y lo que pasa es que cuando sale un nuevo pastor, abrir un nuevo sitio, un nuevo lugar, mínimo van a ser 5 o 10 o 3 almas que se están perdiendo, que van camino al despeñadero. Y eso nadie lo nota, y eso nadie se da cuenta, nadie lo tiene presente. Les decía que muchos salen y ni siquiera tienen presente la responsabilidad que eso lleva. Ni siquiera se les enseña de alguna forma las cosas básicas que se deben guardar dentro de una comunidad, como por ejemplo, que se guarde la santidad y la verdad en los púlpitos. Y muchos, en medio de su emoción, simplemente aceptan. Y aceptan su llamado o aceptan el hecho de que los envíen porque fue el pastor de su iglesia el que lo mandó, o porque simplemente ha sido un sueño desde siempre pastorear. Hay muchos que dicen, no quiero eso para nada, pero hay otros que lo sueñan y lo anhelan. Y entonces simplemente lo aceptan cuando se les presenta la oportunidad de hacerlo. Pero de guardar santidad en el altar no lo saben. Y es complicado, ¿saben? Hace unos días tenía la oportunidad de escuchar un grupo de jóvenes adoradores. Y basta con eso, con sentarse uno al frente de 6 adoradores de diferentes iglesias para notar cómo están las cabezas de esos lugares. Para notar que para ellos es igual venir, interpretar un instrumento para adorar al Eterno y salir de acá e irse a dar una serenata en la noche porque es mi trabajo. Y porque de eso vivo y es el don que el Eterno me dio. Y no los estoy juzgando, no los juzgo a ellos, ¿saben? Mi pregunta era solo una, ¿su pastor sabe lo que ellos piensan? ¿A dónde está el pastor de esa comunidad? Y cuando uno escucha ese tipo de cosas, la primera reacción para uno es tal vez cargarse. Pero después meditaba y hablaba con alguien de la comunidad y yo le decía, es algo especial. Porque definitivamente lo único que nos enseña es que contra eso vamos a tener que salir a luchar. Eso es lo que nos vamos a encontrar allá afuera.
Tal vez eso era lo que se encontraban los de Filadelfia cuando salían. Y entonces empezamos a analizar cómo están esos siervos, a los que se supone que es Yahshua HaMashiach y el Eterno el que les da la instrucción para llevar un pueblo. Y eso entre otras cosas que se escuchan. Y entonces es ahí donde yo les digo a ustedes, ¿qué pasa con el ministerio de hoy? ¿Qué pasa con el llamado de hoy? ¿Qué pasa con lo que Yahshua HaMashiach nos mandó a hacer? Hablaban hoy de la Gran Comisión y decían, claro, ellos están allá, están en medio de un grupo de rock, pero están haciendo la Gran Comisión, se están ganando muchas almas. No sé si ustedes lo compartan, yo no, en lo personal, y respeto el pensamiento de todos. Pero nosotros estamos llamados a hacer esa Filadelfia. Y tal vez no esa Tiatira, que tiene esto y esto y esto bueno, pero tengo contra ti. Son cosas que nosotros debemos empezar a pensar, a analizar, a simplemente encerrarnos cada 8 días acá, sino a ver qué más está allá afuera. Porque a eso, lo decía María Fernanda hace unos días, aquí venimos a prepararnos para salir a predicar allá afuera. Y eso es con lo que nos vamos a encontrar. Ahora, ellos eran el grupo de adoradores o de alabanza. Pero ¿qué hay de los que se van a encontrar o nos vamos a encontrar con pastores? ¿Qué hay con eso? Cuando nos sentemos y tengamos que decirle, no, Señor, no es así. No es la forma correcta de agradar al Eterno. ¿Será que estamos listos nosotros? ¿Será que somos esa Filadelfia? ¿Será que hemos logrado entender por completo lo que el Eterno nos mandó a hacer? Ahora, les decía, muchos tal vez en este momento, estoy hablando de siervos, de líderes, de pastores, de roes, y entonces muchos en este momento que nos escuchan a esta hora, porque sé que están ahí escuchándonos y porque sé que el Eterno en esta tarde va a quitar muchas vendas, estarán diciendo, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cuáles son los verdaderos pastores? A mí me mandó el pastor de mi comunidad. Yo no me impuse solo, o sea que la culpa no es mía. O muchos deben estar diciendo, eso fue lo que yo siempre soñé con el Eterno, como les decía. Y yo he pagado el precio y me he guardado y he hecho y trabajo 1000 horas para Él. Entonces no merezco ser pastor. Puede estar pasando ahora, muchos de hecho se estarán preguntando esto. Y entonces surge otra pregunta, de las tantas que me gusta hacerme a mí. Y la pregunta es, ¿está malo entonces soñar con servirle al Eterno? ¿Es tan malo eso? Porque muchos estarán diciendo, bueno, este hombre que está hablando ahorita. Se tienen que acabar los pastores entonces, o los guías, o los líderes. Entonces vamos a ir a la Escritura para lograr entender si es malo o no es malo. Y para que también todos los que nos escuchan en esta tarde y ya lo están ejerciendo o están a punto de tomar la decisión de irse a hacerlo, lo mediten. Porque lo que importa es lo que el Eterno quiere para nosotros y quiere para su pueblo sobre todo. Quiero que vayamos a 1 de Timoteo 3 y vamos a leer del Pasuk 1 al 7. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, y dice la Escritura: He aquí una palabra en la cual puedes confiar. Así empieza. Una palabra en la cual puedes confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente en una asamblea, líder, pastor, roe, como le quieran llamar, está buscando trabajo que vale la pena. Está anhelando algo bueno. Lo que me dice que no es malo. Y lo que puede estar diciendo que todo lo que yo dije antes era errado. Este tipo se equivocó con lo que está hablando esta noche. Ahora, sigamos adelante, dice el Pasuk 2.
Un director de asamblea tiene que estar por encima de reproche. Tiene que ser fiel a su esposa, con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario, apto para enseñar. No debe beber con exceso o meterse en peleas. Más bien debe ser bondadoso y amable. ¿Y qué quiere decir eso? Que debe ser un hombre sabio y lleno de amor para con las almas. Entendemos, o a las personas que se tomaron la decisión de ponerse al frente de un grupo de personas, por lo menos saben cuánto vale un alma para el Eterno, saben lo que significa un alma para Él, sea como sea, son conscientes de que dentro de todo el proceso van a venir almas que van a venir a querer acabarlos, a quitarles la cabeza, pero más sin embargo deben ser sabios y amarlos. ¿Eso será que se lo enseñan a un siervo, a un pastor que le dicen vaya porque necesitamos que la iglesia crezca? Esos son principios que solo la Escritura nos enseña. Pero es tan difícil hacerlo cuando ni siquiera se lee, cuando todavía están las emociones por encima del dominio propio. Y yo analizaba en medio de todas las cosas, y cuando usted camine va a ir encontrándose iglesias así, una tras de otra. Y no estoy diciendo que todos estén mal. Pero la pregunta sería, ¿cuántos de ellos de verdad fueron puestos por el Eterno? ¿Y cuántos de ellos de verdad están llevando ese redilo, esas ovejas, a la salvación y no al despeñadero? Y continuamos. No puede ser un amante al dinero. Y miren este punto tan especial, porque eso me indica a todos los que son siervos, a todos los que sueñan con ser siervos, a todos los que fueron enviados por su pastor, a todos los que se guardaron toda su vida para llegar a serlo en el momento en que ellos decidieron. Lo único que me indica eso de no ser amante al dinero es que en el momento en el que yo decido irme a ejercer esa obra, me olvido de mi vida. Ya no tengo vida. Un siervo, cuando se para al frente de una comunidad y de un pueblo, se olvida de su vida. Se olvida de los sueños que él tiene. Se olvida de querer viajar, se olvida de querer hacer mil cosas. Se olvida de comodidades. Se olvida de mucho dormir. Y no quiero que se asusten. Pero es que desde el momento en que usted decide aceptar a Yahweh, o decide aceptar un llamado como este, que ojalá sea del Eterno, pues a partir de ese momento su vida va a ser el Eterno, va a ser Yahweh. Y su vida va a depender de lo que Él le demande. Y lo que Él demanda también está en la Escritura. Y ahí es donde empezamos a ajustarnos a lo que el Eterno quiere. Así es que hasta ahí, hasta donde vamos, los que mucho han soñado con eso, los que tal vez emprendieron ese viaje, tal vez por emoción, por ignorancia, por obediencia, pero que no estaban seguros y que el Eterno no le hizo ese llamado, es bueno que lo piensen, que lo mediten, que se tomen su tiempo para clamarle a Yahweh y que sea Él quien les dé una respuesta. Porque de lo contrario, no creo que vayan a terminar muy bien, ¿saben? No cualquiera tiene la habilidad de soportar el peso de un llamado a ser siervo. Y eso es algo que todos debemos entender hoy. Todos. Los que están levantando sus hijos y están soñando con que algún día ellos vayan a ser pastores y vayan a liderar miles de almas, piénsenlo. Porque esto no es por imposición de un hombre. Esto no es porque yo tome la decisión o mi buen corazón siempre lo anheló. El único que soportará todo el camino es el que se ha impuesto por Yahweh. De lo contrario no podrá culminar con sus días. Y lo más grave de todo eso no es que ellos fallen y se acaben. Lo más difícil de todo eso es que se van a llevar a muchos detrás. Y eso Hashem lo va a demandar. Dice el Pasuk 4, tiene que manejar bien su casa,
teniendo hijos que le obedezcan con todo respeto. Pues si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la asamblea de Yahweh? No puede ser un nuevo creyente, porque puede hincharse con vanidad y caer bajo el mismo juicio que Hasatán. Miren esto. Tan complicado. Lo que me quiere decir que tal vez nadie puede venir a decir, no, es que para que salga listo para pastor tiene que esperar 4 años, 10 años o 2 años. Esto lo que me quiere decir es que el siervo tiene que ser probado en todos sus aspectos. Es que ese siervo que va a ser mandado tiene que pasar por muchas cosas que el Eterno permite para una sola cosa, para que demuestre su fidelidad a Yahweh, a nadie más. Y entonces eso solo depende de quién, del Eterno, si tiene su propósito con cada uno. Pero ¿saben qué es lo más difícil de todo? Que algunos no se detienen a mirar eso y que cuando vienen tiempos difíciles, entonces lo primero que hacen es renegar, porque ni siquiera han entendido cuál es el llamado que Yahweh les dio. No lo han entendido, no lo tienen claro, no se han tomado el tiempo para preguntarle, bueno, Señor, ¿y para qué estoy aquí? Todavía prevalecen mucho las emociones en el pueblo. Decía que no puede ser nuevo porque puede hincharse su corazón con vanidad y caer bajo el mismo juicio de Hasatán. Por lo que vamos entendiendo, esto no es un papel para sentirse orgulloso. Esto es un papel para no salir del aposento, sino a trabajar y volver a estar de rodillas allá, para poder aguantar todo lo que se viene. Así es que si hay alguien que se esté sintiendo orgulloso porque algún día le dijeron, un profeta o no sé quién se lo dijo, usted va a ser pastor y va a ir a las naciones y va a tener una comunidad de 100,000 almas, pues medítelo. Deje la emoción a un lado por un momento y empiece a poner los pies en la tierra. Dice el versículo 7, además tiene que tener buena estima de los de afuera para que no caiga en desgracia y en la trampa de Hasatán. Entonces, la pregunta para llegar aquí era la siguiente, ¿es malo eso? ¿Es malo soñar con servirle al Eterno, con llevar un pueblo, con pastorearlo, con ir adelante, con ser un líder? Pues la Escritura me decía que no era malo, que por el contrario era bueno o anhelaba una buena tarea. Pero eso pasa a ser bueno si usted está dispuesto a cumplir todos los requisitos que se vieron de ahí en adelante. Absolutamente todos. No le puede fallar medio, porque con medio se descuadra todo el trabajo. Y entonces es ahí donde yo vengo y quiero sugerirles lo que les hablaba hace un momento. El único que podrá cumplir todos esos requisitos, además de anhelar eso en su corazón, tiene que recibir el llamado directo del Eterno. Si eso no es así, mejor no se meta o no se monte en esa barca. Porque resulta que podría salir acabado usted, su familia y una cantidad de gente que va detrás suyo. Así es que debemos ser muy sabios. Y debemos dejar que el Eterno sea quien guíe. Y vamos a ver cómo la llave de David está muy relacionada con esto. Entonces, en vez de estarnos preocupando ahorita, o que se estén preocupando por querer ser un dirigente, por querer ir adelante, pues más bien deberíamos preocuparnos primero por saber qué es lo que el Eterno quiere con nosotros, qué es lo que demanda con mi vida y para qué me trajo aquí. Porque lo hablaba hace algunos días con el mensajero donde yo trabajo y yo le decía, el Eterno no nos sacó para venir a sentarnos en una silla y dejarnos ahí toda la vida. Pero tampoco nos sacó para que cuando nos tengamos confianza hagamos lo que se nos antoje. Entonces empecemos a preguntarle
porque no sé cuántos en esta tarde ya tengan claro para qué los llamó el Eterno. ¿Y cuántos ya empezaron a trabajar en eso? Y trabajar en eso no quiere decir que salgan ya a hacer lo que ustedes crean. Hay un proceso de formación. Hay un proceso de preparación. Hay un proceso de prueba. Y no es con un hombre, es con el Eterno. Partiendo de eso, vamos meditando. Bueno, otra cosa que tenía aquí que es importante. Cuando tomen la decisión de preguntarle al Eterno para qué lo trajo y para qué lo quiere, pues también deben ir preparados, porque Él no cumple caprichos. Él hace su voluntad. Seguimos leyendo en el versículo 7 o en el pasuk 7 de Apocalipsis 3. Habíamos leído, escribe al Malaj de la Asamblea Mesiánica de Filadelfia. Y dice aquí, he aquí el mensaje del santo, del Hakadosh, del único verdadero. El santo y el verdadero. El santo y moralmente perfecto. No hay en su carácter la menor falta ni imperfección, en contraste con todas las inmundicias del mundo en el cual vivían los de Filadelfia, y vivimos nosotros también. Habla de su naturaleza en lo absoluto. ¿De quién? De Yahshua HaMashiach. Y quiero que vayamos a Primera de Pedro, y vamos a leer Primera de Pedro 1, 15, 16. Y dice la Escritura, Primera de Pedro 1, 15, 16. Por el contrario, siguiendo al Hakadosh, quien los llamó, vuélvanse Kadoshim en toda su forma de vivir. Miren lo que dice, en toda su forma de vivir. Lo que quiere decir, como explicaba un hermano de la comunidad, no podemos mezclar lo santo con lo profano. No podemos estar sirviéndole al Eterno en una comunidad con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, y cuando se acabe, salir a revolcarnos entre las cosas que tiene el mundo. Lo que quiere decir que para este tiempo no podemos estar aquí juiciosos, guardaditos. Ya sabemos que si de pronto nos vamos y desobedecemos y vamos a viajar antes del 31, que es digamos que lo que el Eterno ordena, guárdense. Lo decían esta mañana, guárdense. Entonces decimos, bueno, está bien, nos guardamos. Pero después del 31, el primero, nos vamos a pasear y nos volvemos un 8 donde quiera que estemos, porque nadie nos ve. Eso no está diciendo. Dice, vuélvanse santos en toda su forma de vivir. Y cuando dice toda, ¿saben qué significa toda en el hebreo? Toda. Toda. No hay un chance pequeñito. No hay permisos. Dice el versículo 16, puesto que el Tanakh dice, ustedes tienen que ser Kadoshim porque yo soy Kadosh. El verdadero, Él es el genuino, Yahshua HaMashiach, el que se encuentra detrás de todo lo que existe. Ese es nuestro Adón. Entonces decimos que es el santo, el puro, el limpio, el verdadero, el genuino. Y los demás son mitología. Y a eso hacía referencia, Yahshua cuando se expresaba así a la iglesia de Filadelfia. Eso era lo que quería decirles. Yo soy el único, yo soy el santo, el genuino, el limpio, el puro, el que no se equivoca. Los demás son mitología. Los demás son mentira. Pueden haber 5, 50 o 100 templos alrededor, pero todos son mentiras. Yo soy el único al que tienen que creer, con el que tienen que estar y al que tienen que obedecer. Amén. Y seguimos leyendo en el versículo 7, ya para terminar el conciso B. Dice, el que tiene la llave de David, quien si abre algo, nadie más puede cerrarlo. Y si cierra algo, nadie más puede abrirlo. ¿Quién es? Yahshua HaMashiach. Y por eso les decía que iba muy relacionado con lo que hablábamos de los siervos iniciando.
Es Él el único que toma la decisión de a dónde te quiere llevar, por qué te quiere llevar y para qué te quiere llevar. Es Él el que toma la decisión de abrirte esa puerta o de simplemente nunca abrirla, tenerla cerrada. Y vamos a ver un poco de lo que esa palabra las llaves representa. Y esa palabra llaves representa la autoridad para abrir paso a las personas a fin de que puedan entrar en el reino de Yahweh. Y entonces empezamos a ver y vamos a entender cómo la llave de David la tiene Yahshua HaMashiach. Y es el único que abre puertas y cierra. Pero ¿y qué tendrán que ver esas llaves con nosotros? Y quiero que vayamos a Mateo 16, 19 y entendamos cómo de alguna forma usted y yo estamos muy relacionados con eso. Mateo 16, 19. Y dice la escritura: yo te daré las llaves del reino de Yahweh. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en ese momento? ¿Qué era lo que Yahshua le estaba diciendo a Kefa o a Pedro? Le estaba entregando las llaves del reino de los cielos. Es lo que dice la escritura, ¿verdad? La llave del reino de Yahweh. ¿Y eso qué fue lo que significó? ¿O qué punto es el que tenemos que resaltar de esto? Que a Kefa le dieron las llaves del reino de Yahweh y entonces se volvió el más. Y entonces Kefa se levantó y ahora era más importante que todos, nadie podía tocarlo y él era el que mandaba por encima de todos y hacía lo que se le antojaba. Pues resulta que no. Lo único que significó en ese momento es que Pedro recibió la autoridad para predicar la palabra del Eterno, junto con los 10 que estaban con él, o con los que lo acompañaban, con los talmidim. Eso significó el hecho de que le entregaran las llaves del reino de Yahweh. Ahora, ¿se la entregaron solo a Kefa y ahí quedó el asunto? Tú tienes esas llaves también. Y son llaves para predicar la palabra. Son llaves, o lo que pasaba con Pedro y ellos en ese momento era que tenían la autoridad para revelar hacia las personas. ¿Revelarles qué? El reino. Pero que el reino se puede alcanzar con santidad, con emuná, con obediencia. Si hacemos esto, podremos disfrutar del privilegio de estar en el reino de Yahweh. De lo contrario, no. Porque sí tenemos las llaves para abrir el reino de los cielos. Y eso es lo que tú haces cada vez que hablas con una persona y le predicas la verdad. Cada vez que tú le llevas las buenas nuevas a alguien, le estás abriendo el reino de los cielos. Tú tienes la llave y le estás abriendo. Cuando eres capaz de decirle, mira, hay que arrepentirse, hay que volver a los pies del Eterno, hay que cumplir con sus mandatos, hay que dejar todo el pecado y la maldad que traíamos para servirle a Yahweh como Él quiere. Ahí le estás haciendo así. Sigue, entra. Ahora, lo complicado no es que se abra la puerta. Lo complicado es que la gente quiera entrar y se mantenga. Que también es responsabilidad de nosotros, que a ellos les quede claro qué es lo que tienen que hacer. Isaías 22, 22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Cuando vamos a mirar en los tiempos bíblicos, si se quiere, la persona que estaba en posesión de la llave del palacio era la que decidía quiénes tenían acceso al rey y quiénes no. Es decir, que tener la llave de David es tener el poder absoluto y la autoridad sobre quién entra en su reino. Él tiene el supremo poder porque su nombre es sobre todo nombre. Él domina sobre toda la creación, está sobre toda autoridad y es Él quien abre y cierra las puertas. ¿Quién? Yahshua HaMashiach. Es Él el que decide. Y por eso es que a veces se nos enseña, o siempre se nos enseña, la misma escritura nos habla de que tú y yo a nadie vamos a cambiar. A nadie.
¿Y cuál es la aclaración que nos hace acá? ¿Tú tienes las llaves? Sí, pero tú no tienes autoridad sobre nadie o poder sobre nadie. El único que decide es el Mashiach. ¿Quién entra y quién no entra? Tu única tarea es simplemente llevar las buenas nuevas, abrir esa puerta. ¿Y abrir esa puerta cómo? Con la verdad. Llevándole esa verdad a las personas, no manejando emociones, no llenando, como diríamos en Colombia, no llenándolos de viento, sino hablando la verdad. Ahora, ¿quiere decir eso que para que tú hables la verdad tienes que salir con un montón de añadiduras y hacer una cantidad de milagros que vamos a verlo también más adelante y que tienes que estar con miles acá y que todo el mundo te tiene que recibir con los brazos abiertos y abrazarte y felicitarte por cómo hablas y cómo predicas? Pues yo te voy a decir algo, cuando tú te determinas a decir la verdad, todo el mundo te va a mirar mal. A nadie le va a gustar y muy seguramente vas a ser rechazado. A eso nos enfrentamos. Así es que si alguno lo que busca son estrategias para llamar personas, para ganar gente y para que sean cientos los que entren por la puerta que tú abres, pues piénsalo bien si estás haciendo las cosas de manera correcta. Porque puede que no. O si tú eres de los que va y tal vez porque 10 o 20 te dieron la espalda y te hicieron el feo, entonces decimos ya no quiero nada más con esto, le boto todos a los pies al Eterno y le digo no quiero nada con esto, usted no me respaldó, me voy y consígase otro. Pues su tarea no es esperar que muchos lo alaben o que porque usted vaya y hable 100,000 lleguen aquí a esta casa. Su tarea es enseñar la verdad. Y es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Porque otro problema, entre tantos, de lo mucho que vemos hoy en día en la religión, es que si no hay 100 en una comunidad, esa vaina es de garaje, eso no es cierto, ahí hablan mentiras. Y miren cómo todo con el Eterno es al contrario. Todo funciona al revés. Para mí, estas son palabras mías. Es lo que yo pienso y creo. Con Él todo es al contrario. ¿Quieres ser grande en las manos del Eterno? Aguante golpes, rechazos, críticas, pase situaciones difíciles y será grande en las manos del Eterno. Obedezca. Antes, puede que vea, de lo contrario, puede que vea sus resultados aquí, en la tierra. Pero puede estar dentro del grupo de los que algún día Él le diga, alejaos de mí, porque no los conozco. Les decía que, estábamos hablando de los tiempos bíblicos, de que la persona que tenía las llaves era la que decidía quién podía entrar a ver al rey. Eliaquim, o el administrador del palacio, debía ser vestido con autoridad. Miren esto, autoridad, y se debía dar la llave de la casa de David. Es decir, tú eres portador de las llaves, ¿dónde está tu autoridad? Y autoridad no es venir a hablar duro y fuerte y regañar a todo el mundo. La autoridad te la da el Eterno, porque tú te la ganas allá, en el lugar secreto, de rodillas, donde nadie más ve. Por eso es que todo con Él es al contrario. Enciérrese usted solito allá a tener relación con Él y Él lo va a levantar. Pero párese aquí a ser cansón y fastidioso con todo el mundo y a venir a imponer lo que usted es y todo el mundo no va a querer nada con usted, ni el mismo Eterno, porque así no son las cosas. Entonces decimos que tiene que tener autoridad el que tenga la llave de David. Él es el que decide quién ve al rey. Y encontramos algo aquí, la fortaleza de Yahshua contrasta con la poca fortaleza de los de Filadelfia, que es algo curioso que vamos a encontrar también más adelante. Entonces, dicho esto, hay algo que me parece muy importante dejar claro. Y es que tenemos que dejar que sea Yahshua HaMashiach quien decida cuáles puertas se van a abrir en tu vida y cuáles no. Tenemos que empezar a entender que es Él el único que sabe qué es lo bueno para ti y qué no. Porque es que el problema es que a veces queremos ponernos en el papel de Dios y sugerirle a Él, no, Señor, lo que pasa es que si tú me abres esta puerta va a ser lo mejor para mí y para mi familia porque va a pasar esto y esto y esto y esto. Entonces nos ponemos en su lugar.
Señor, yo creo que tú deberías abrirme esa puerta. Es la que yo necesito. Y además si me la abres, cuando yo entre, pues voy a poder bendecir a muchos. Nos creemos Dios a veces. Se nos olvida que Él es el santo, el poderoso, el que gobierna sobre toda la tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando no se nos abre una puerta, la queremos abrir a patadas. Y queremos cogerla a golpes y que se abra o que se abra, porque es lo que yo quiero. Y el Eterno te dice, no, así no es. Yo soy el que determino qué es correcto y qué no. Y entonces se nos olvida que lo único que importa aquí, cuando conocemos del Eterno, es su perfecta voluntad y no la de cada uno de nosotros. Y aquí viene otra parte importante para todos los que nos escuchan tal vez allá del otro lado. Cuando Hashem dice no, es no. Y por más de que muchos testifiquen, por más de que muchos declaren y decreten y golpeen y griten y se acuesten y se levanten otra vez, no se va a abrir. Por más de que muchos vengan y profeticen sobre tu vida y te digan se van a abrir 100,000 puertas y hasta los cielos enteros para que vaya y vuelva y consiga todo lo que usted quiera, no se va a abrir si Él dice que no. Y es algo que tenemos que aprender como seres humanos. Y los que nos escuchan del otro lado es algo que tienen que aprender, porque eso se llama madurez, porque eso nos va a evitar ir saltando de iglesia en iglesia buscando lo que yo quiero. Eso nos va a evitar ir en contra del Eterno. Porque como les decía al principio, mis sueños ya no importan. Usted está aquí para servirle al Eterno, en lo que quiera que Él demande y a donde quiera que Él lo lleve, que es otro punto importante también. Van a haber muchos lugares donde Él lo envíe, pero van a haber otros donde quizá usted quiera estar y nunca lo deje acercar. Porque esa es la voluntad del Eterno. Porque lo que importa es el plan que Él tiene con cada uno de nosotros. Él tiene un propósito trazado para cada persona. Y muchos se pueden frustrar por no obtener lo que quieren. Así es que antes de hacerse 1000 ilusiones y antes de seguir soñando con todo lo que nuestra mente nos permite y el corazón nos produce, pídanle al Eterno para que aprendamos a pedir. Eso dice Santiago 4:2-3. Desean cosas y no las tienen. Asesinan y arden de envidia y todavía no las tienen. Así que riñen y pelean. La razón por la cual no tienen es porque no oran. Y en otra versión dice porque no piden o no saben pedir bien. Dice el verso 3, oran y no reciben, piden y no reciben, porque oran con el motivo equivocado. Piden para sus indulgentes con sus propios deleites, es decir, piden para sus propias emociones, piden para recibir lo que usted quiere, lo que usted sueña y lo que usted anhela. Como quien dice, no me importa lo que usted quiera conmigo, Señor, lo único que importa es lo que yo quiero. Y por eso le estoy pidiendo que me abra esa puerta, o que me lleve a tal lugar, o que me deje aprender tal cosa, o que me permita entrar a esa universidad. Los muchachos cuando crecen, cuando quieren estudiar, cuando están buscando. Yo quiero ser médico. No. Que yo quiero ser médico, que no. Que yo sigo queriendo ser médico y yo sigo queriendo que no. Y eso es algo complicado de entender. Y el papel de un papá está para que haga entender a su hijo también, el que está formando, que lo único que importa aquí es la voluntad del Eterno. O para los papás que sueñan con un hijo arquitecto, o no sé, astronauta, bueno, qué sé yo. Tómese el trabajo de preguntarle al Eterno qué quiere el Eterno con su hijo. Porque si no, por lo contrario, puede estarlo metiendo en un proceso del cual él nunca va a querer. Yo no sé si era aquí o no sé dónde lo escuché. Alguien que alguna vez se graduó de Derecho, creo que era que decían. Y que cuando terminó fue y le dijo a su papá, aquí está su diploma, ahora sí voy a hacer lo que yo quiero.
Eso puede pasar. Eso puede pasar. Y es responsabilidad de ustedes, papás. Sí, Alejo creo que era el que hablaba de eso hace unos días, o bueno, algo relacionado con eso. Entonces hay mucha tarea por delante, ¿saben? Antes de querer ponernos en el papel de Dios y de querer abrir las puertas que nosotros queremos y cerrar las que no queremos. El único que las abre y las cierra es Él. Y eso no tiene vuelta de hoja. Así lloren, así hagamos lo que queramos. No tiene vuelta de hoja. Entonces dicen que piden, pero piden para sus propios deleites. No saben ni lo que piden, por eso no reciben. Y vamos a continuar con Apocalipsis 3:8. Y dice la escritura, en la versión Sefer Dabar, conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, que no puede nadie cerrar, porque tienes poco poder. Miren esto, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En la versión Kadosh dice, empieza, yo sé lo que estás haciendo. Y leíamos antes que yo conozco tus obras. Y dice, yo sé lo que estás haciendo, es decir, yo sé lo que piensas, yo sé lo que planeas, yo sé lo que tú estás hablando, yo sé lo que tú estás anhelando en tu corazón, yo conozco todo de ti. Les hablaba hace un momento, que tiene ojos de fuego, decía en la iglesia de Teatira, que escudriño hasta los riñones. Era lo que aprendíamos. Y lo que quiere decir es precisamente eso, nada le podemos esconder. Porque Él sabe qué es lo que tú estás pensando, estás maquinando, qué es lo que tú estás buscando para ti, para tu vida, poniéndote en el lugar de Él. Y seguimos en el Pasuk 8. Dice, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie la puede cerrar. Y miren que una de las figuras interesantes que nos relaciona con la Escritura es cuando Yahshua se nos presenta como esa puerta por donde van a entrar las ovejas. Y eso lo encontramos en Juan 10:9. Y dice la Escritura, yo soy la puerta, si alguien entra por medio de mí, él estará a salvo e irá y encontrará pastos. ¿Es la única puerta que nos interesa que se abra? Sí. Por esa sí debes pelear, por esa sí debes esforzarte, por esa sí debes luchar todo el tiempo. Entonces Yahshua dice a los de Filadelfia, aquí está la puerta abierta, que nadie podrá cerrar. Y vemos que algunos estudios dicen que la puerta fue abierta para que se predicara el evangelio, para que se llevara la palabra, que finalmente, de alguna manera, cuando nosotros analizamos el papel de por qué estamos aquí, es precisamente esa. Para eso se nos abrió la puerta. Y ¿saben? Esa puerta todavía está abierta. Pero se va a llegar el momento en que se cierra. Y en ese momento no vamos a poder hacer nada. Y para que tú logres ingresar a esa puerta tienes que obedecer con todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de esta enseñanza. Tienes que aplicar cada cosa que el Eterno nos ha ido enseñando. Eso es lo que el Eterno quiere que hagamos entonces, llevar su palabra, llevar sus buenas nuevas. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. ¿Hay que empezar a trabajar? Sí, hay que empezar a trabajar en eso. Y debemos hacerlo y debemos avanzar, porque si se han dado cuenta, el tiempo se está acabando. Se está cortando muchísimo, están pasando muchas cosas. Ahora, nadie sabe el día en el que Él regresará. Pero sí hay muchas cosas que nos indican que puede ser pronto. Puede ser pronto, no estoy diciendo que ya va a llegar. Yahweh abrirá puertas para que cumplamos con nuestro propósito. Pero no solo en ese sentido Él abre puertas. Él también abre puertas para afrontar todo tipo de situaciones que nos vamos a encontrar nosotros como siervos, como hijos del Eterno, como hijos del Creador, como pueblo de Israel a lo largo del camino. El hecho de que Él abra puertas no está queriendo decir que sean solo puertas para bendición de nosotros, o que todo vaya a ser bueno, como lo decíamos. Nos vamos a encontrar en muchas situaciones. Y vamos a ver solo un ejemplo, 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13 dice, ninguna tentación se ha apoderado de ustedes,
por encima de lo que normalmente la gente puede sufrir. Y Yahweh puede ser confiado de no permitir ninguna tentación más allá de lo que puedan soportar. Miren eso. Lo que quiere decir que nada puede ser más fuerte de lo que venga a atacarte a ti. Por eso cuando alguien dice, es que el diablo es puerco y me ganó, eso son mentiras. Tú cediste. Quisiste hacerlo. Por el contrario, con la tentación, vean esto, Él proveerá la vía de escape para que puedan resistir. Es decir, en esos momentos Él también te está abriendo puertas. Corra, haga lo que hizo José. Y con esto que me habla la Escritura acá me está diciendo, usted no tiene excusa. Usted no puede venir a presentarse aquí delante mío llorando a decirme, pequé papá, no fui capaz. Sí, es cierto, no fue capaz. Porque como dice el Roe, siempre va a haber un segundo para pensar. Siempre. Entonces de usted y de mí depende la decisión que queramos tomar. Ahora, ¿para quién? Dice Yahweh que junto con la prueba nos dará la salida, la puerta abierta para que escapemos. Pero ¿para quién está eso? Esa puerta está abierta solo para aquellos que aborrecen el pecado. Solo para aquellos que no se deleitan en el pecado. Para ellos está abierta la puerta. Pero si usted permanece pensando en una cantidad de cosas que no son acordes al Eterno, si usted permanece viviendo y conviviendo en su mente con una cantidad de pecado y en su corazón, no espere que esas puertas se le abran en el momento de la tentación. Porque usted mismo es el que busca esa situación. Vamos a Hechos 16 y vamos a leer del 6 al 10. Y dice la Escritura, viajaron por la región de Frigia, Galudá, porque habían sido impedidos por el Ruach HaKodesh hablar el mensaje en la provincia de Asia. Miren lo que pasó con Shaul en este tiempo. Y por eso yo les decía a ustedes que el Eterno no le va a andar abriendo a usted todas las puertas y que no lo va a andar llevando para donde usted quiera. Va a haber unas que Él va a cerrar, aun cuando usted quiera cumplir el propósito. Ojo con eso. Porque vamos a entender que todo lo que iba a hacer Shaul en este momento estaba acorde a su llamado y al propósito de Yahweh. Pero también le cerró puertas, dice la Escritura. Viajaron por la región de Frigia y Galudá porque habían sido impedidos por el Ruach HaKodesh hablar el mensaje en la provincia de Asia. Cuando llegaron a frontera de Misia, trataron de ir a Bitinia, pero el Ruach de Yahshua no los dejó. Así que después de pasar Misia, fueron a Troas. Allí en la noche apareció una visión a Shaul. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tan pronto como vio la visión, no perdimos tiempo en alistarnos para ir a Macedonia, pues concluimos que Yahweh nos había llamado para proclamarles las buenas nuevas. Y entonces ahí entendemos que tampoco es que el Eterno nos vaya a permitir ir a donde nosotros creemos que está bien. Así vayamos a predicar su palabra. Así vayamos a cumplir con la obra. Hacer el llamado. A Pablo lo detuvo 2 o 3 veces. Le dijo, allá no es. Y él dijo, pero ¿cómo así? Si es que en Asia se están muriendo 200,000, ¿tengo que ir? No. No lo hizo. Esperó. Porque el lugar que le tenía preparado era otro. Entonces el Señor le dice a una iglesia como la de Filadelfia que le abrirá puertas de ministerio y de servicio y nadie las podrá cerrar. Shaul usa esta analogía acerca de sí mismo. Intentó ir a la provincia de Asia con el propósito de predicar el evangelio, pero él fue prohibido por el Ruach HaKodesh y fue una puerta cerrada. A continuación intentó ir a Bitinia, pero el Eterno no se lo permitió y se encontró con otra puerta cerrada. Y estaba en el plan del Eterno que Pablo predicara el evangelio. Pero hay algo que debemos entender esta tarde, y es que Hashem tiene lugares específicos donde Él te necesita. Y hay otros que, como les decía, tú nunca vas a llegar allá. Y miren quién era Shaul. Miren la vida de este hombre. Miren el ministerio que él llevaba. Mas, sin embargo, el Eterno le dijo, no, Señor, por allá no es.
Seguimos en el versículo 8 y dice, yo sé que tienes poco poder. Y miren esto es tremendo lo que nos enseña la Escritura con ese poco poder aquí. Encontramos esta frase interesante en ese punto del texto. Y vamos a analizarla desde las dos partes que podríamos encontrar. Y es la parte literal y la parte espiritual. Y cuando hagamos eso, ustedes van a sacar la conclusión de a qué era lo que el Eterno se refería. Poco poder. Algunos, cuando estudiamos, lo traducen como poco poder milagroso. Es decir, que lo único que me indica es que tal vez en Filadelfia no habían noches de gloria. Tal vez no habían noches llenas de poder y llenas de milagros. Que tal vez en Filadelfia no habían cientos de personas haciendo fila para ingresar a una iglesia o a una bodega o a un recinto buscando un avivamiento. Eso no pasaba. Entendían lo que el Eterno hacía con ellos y necesitaba de ellos. Lo que me quiere decir que tal vez no era muy común en ellos que pasaran cosas sobrenaturales y que en cada enseñanza que se daba se cayeran 3 o 5 o 10 al piso y empezaran a moverse o por no decir revolcarse. Eso es lo que me está queriendo decir la Escritura. Con esa iglesia, con esa quejilá que fue irreprochable o irreprensible. Quiero que pensemos en la siguiente pregunta. Les estaba diciendo que muy seguramente no habían milagros, que muy seguramente no pasaba nada extraordinario allá, que no se atestaba la gente afuera porque ponían un cartel diciendo jueves de milagros, venga por su sanidad. Y entonces la pregunta es, ¿no habían milagros? ¿Será que la iglesia de Filadelfia estaba mal? ¿Será que pasaba algo con ellos? Si hubiese pasado algo con ellos, lo más seguro es que Yahshua hubiera venido a decirles, bueno, pero ustedes ¿qué les pasa? ¿Les falta fe? No veo ni un milagro. Porque aquí no pasan cosas como las que pasan en otro lado. ¿Qué les está pasando a ustedes? Pero Yahshua nunca les dijo nada. ¿Y ustedes se han preguntado por qué Él nunca les dijo nada si no pasaban milagros? Por una razón muy sencilla. Y es que Hasatán también hace milagros. Y empiecen a pensar y a relacionar muchas cosas. Quiero que vayamos a Éxodo 7 y vamos a leer del 10 al 11. Miren lo que dice la Escritura. Moshe y Aarón fueron delante de Faraón e hicieron esto como Yahweh había ordenado. ¿Qué les había dicho? Vayan, preséntense delante de él, díganle que debe salir al pueblo y si él duda, muéstrenle las señales para que vea que soy yo el que los envío. Y entonces dice, Aarón tiró al suelo su vara delante de Faraón y sus sirvientes y se convirtió en una serpiente. Pero miren lo que dice este versículo 11. Pero Faraón a su vez mandó a llamar a sus sabios y hechiceros. Y ellos también, los magos de Egipto, hicieron lo mismo, haciendo uso de sus artes secretas. ¿Hasatán hace milagros? ¿Hasatán trae sanidades? ¿Se puede mover dentro de una iglesia de 200,000 o de 500 o de 300? Lo puede hacer. Y lo hemos visto. Y tal vez por esa razón, Yahshua nunca le reprochó nada a Filadelfia. Y entonces es algo que tenemos que tener muy presente, ¿saben? Porque si hay alguien allá del otro lado que tiene una comunidad que es pequeña y que nunca pasa lo que pasa en esas grandes iglesias y se está desanimando y quiere cerrar, pues atienda este llamado. El que usted haga milagros cada 8 días no quiere decir que esté bien delante del Eterno. Y era la enseñanza de hace 8 días. Están muertos en vida. Y seguimos entendiendo cómo las cosas con el Eterno son al revés. O bueno, para mí, no sé si ustedes me entiendan la idea. Pero así se encuentran muchos, lo entendíamos. Muchos muertos en vida. Muchos queriendo sacar estrategias y vender una cantidad de cosas que al final
pues de ninguna manera van a ser agradables al Eterno, porque su voluntad no está por ningún lado. Ahora vamos a analizarlo desde el otro punto de vista, el poder como tal. Y hablemos del poder económico o literal. Entonces, si analizamos todo lo que hemos venido aprendiendo, y usted ha sido esforzado y valiente, y por lo menos ha leído lo que dice en la Escritura, se va a dar cuenta que hay dos iglesias, como les decía antes, a las que nunca se les reprochó nada, a las que nunca se les dijo nada. Y fue a Filadelfia y a Esmirna. Pero a esta última se le dijo, tú eres pobre, aunque eres rica. Y yo los invito a que ustedes vayan y lo miren en su casa, lo que él le habló a la iglesia de Esmirna. Y yo creo que eso aclara un poco más mi opinión o mi punto de vista de las cosas contrarias con el Eterno. Así se lo dijo, tú eres pobre, aunque eres rica, pero eres rica. Y entonces vamos a seguir con las preguntas para esta noche. ¿La iglesia necesita más dinero para hacer la obra? Y es un punto en el que muchos cavilamos. ¿O será que necesita más de Yahweh para hacer la obra? Porque hay muchos que se van tras de esto. Hay muchos que se atreven a decir que se necesita dinero para hacer la obra. ¿Que es totalmente diferente que se necesita dinero para mantener una obra? Sí, es totalmente diferente. Y se necesita el sostener una obra, el sostener la casa donde nos reunimos y recibimos instrucción de parte del Eterno, necesita dinero. Las cosas no se mantienen porque sí. Los servicios no esperan, hay muchas cosas que cubrir. Pero que a mí me digan que se necesita dinero para hacer la obra, no lo comparto. Y vamos a verlo y vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice. Cuando miramos en contexto en medio de esta sociedad, habían algunos con buenos empleos, pero no eran todos, y en general había pobreza. Algo importante, Filadelfia. Se movían muchas cosas, era mucho comercio, pero el hecho de que una ciudad tenga comercio no quiere decir que todos que todos tengan dinero y que todos estén bien. Entonces sí habían algunos que manejaban el poder, que se reunían, que hacían, que cogían mucha ganancia, pero habían otros que en general eran pobres. Y cuando miramos era una gran parte de la sociedad de Filadelfia. Y entonces es ahí donde nosotros vamos a mirar y analizar si tal vez se necesita dinero para hacer la obra. Ahora, atemos cabos. Todas esas personas de la Quejilá de Filadelfia eran irreprensibles o irreprochables delante del Eterno. Y aprendimos que cuando nosotros queremos servir al Eterno, sobre todo los siervos y los que son llamados a ir adelante, tienen que olvidarse de su vida y tienen que renunciar tal vez a todo amor al dinero. Lo que a mí me indica que los de la iglesia de Filadelfia no eran ambiciosos. O sea que por más comercio que se moviera, nunca iban a vender sus principios por untarse de lo que ofrecía el comercio allá afuera. Ahora analicémoslo. ¿Qué es lo que trae todo el ambiente de comercio, de salir, de mover? ¿Qué trae eso? Ese ambiente de dinero, de todas esas cosas. Eso acarrea mucho. Que generalmente lo único que hace es desviarnos del Eterno. Entonces, les decía que no comparto la idea con el que se necesita mucho dinero para hacer la obra. Y quiero que vayamos a Hechos 3 del 1 al 6. Y dice la Escritura, una tarde a las 3, la hora de las oraciones, mientras Kefa y Juan subían al templo, un hombre tullido de nacimiento estaba siendo traído a la puerta, la hermosa, del templo, para que pudiera mendigar de aquellos que entraban al patio del templo. Cuando vio Pedro a Pedro y a Juan, que iban a entrar, les pidió algún dinero, pero ellos fijaron los ojos en él. Y Kefa le dijo, míranos. Y el tullido puso su atención en ellos esperando recibir algo. Y entonces, volvámonos un poquito allá. Eso es algo de lo que a mí me gusta para poder entender un poco. Y iban Pedro y Juan caminando con todos sus rollos o lo que necesitaran para enseñar. Y resulta que hay un tullido y les dice,
necesito plata. ¿Me regalan? No puedo trabajar. Miren cómo estoy. Y entonces yo me imagino a Pedro tal vez diciéndole a Juan, ¿usted trae algo, Juan? Y él diciéndole, no, nada, no tengo nada. Y mire lo que le responde aquí en el versículo 6. Kefa dijo, yo no tengo plata y tampoco tengo oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre del Mashiach Yahshua de Nazaret, camina. Y para mí eso es suficiente para entender que para yo hacer la obra no necesito plata. No necesito mucho dinero. Pedro y Juan muy seguramente no tenían, porque tal vez si hubieran tenido, la reacción natural del ser humano es decirle, tome, me está sobrando. Y lo dijeron, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué estaban haciendo? La obra. Entonces aclaramos tal vez, bueno, no les pido que la aclare, a mí me queda claro. La pregunta de si se necesita plata para hacer la obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestros días? Desafortunadamente, la religión de este tiempo se distingue por querer tener mucho dinero, grandes instalaciones, y se vende la errada idea de que entre más lujos y más comodidad es porque el Eterno está bendiciendo. Y eso es lo que aprendemos. Entre más grande sea la tarima y las pantallas y el sonido sea más profesional y los cantantes sean profesionales y estudiados y nunca se desafinen y hayan hecho una carrera exitosa por no sé dónde, el Eterno está ahí, les está dando los mejores, les está entregando, miren esa instalación, cómo Dios no va a estar con ellos. Puede que su Dios, el de ellos, sí esté ahí presente, haciéndoles cuanta clase de milagros necesitan para seguir avanzando. Pero entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué tienen ellos para ofrecerle a todos los tullidos, inválidos, paralíticos espiritualmente? ¿Qué es lo que están dando? ¿Qué es lo que les están entregando a cada uno de ellos? A los que llegan allá a decirles, me dan una sola cosa, ambición, orgullo. Eso es lo que están entregando, avaricia. Cuando continuamos encontramos lo que Yahshua vio en esta quejilá y que fue motivo para que no lo reprendiera. ¿Y qué fue lo que les dijo? Has guardado mi palabra, has obedecido mi mensaje. Miren que tenían dos cosas y esas dos cosas fueron suficientes para que la llave de David abriera la puerta que nadie iba a poder cerrar. Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Era lo que tenía esta iglesia de Filadelfia. Y entonces vamos a quedarnos con ese guardar mi palabra. Y cuando vamos al Strong 8104 vamos a encontrar una palabra que es shamar, que quiere decir guardar. Y miren lo que dice guardar. Dice cercar alrededor como con espinos. Proteger y cuidar. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Ustedes cuidaron mi palabra. La cercaron como con espinos, fueron celosos, tuvieron celo de mi verdad, de mis palabras, de lo que yo les entregué y les confié. No fueron a hablar lo primero que se les ocurrió y no fueron a arrodillarse ante el mundo, ante la primera oferta que les hicieron. Eso fue algo de lo que hizo la iglesia de Filadelfia. Pero además de guardarla, la aplicaron y la vivieron. Mateo 28, del 18 al 20 dice: Yahshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Miren esto, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes hasta el fin de la época. Y entonces esto sí era la gran comisión. Pero nos damos cuenta que hoy muchos en realidad van por la gran comisión. Así se han apartado, hasta allá hemos llegado. Eso es lo que está sucediendo con nosotros.
O bueno, con nuestro alrededor, no con nosotros. Gracias al Eterno. Entonces les dijo, vayan a ser talmidim, vayan a ser discípulos. ¿Y qué es ser discípulo? Ser discípulo es ser un aprendiz. Alguien que quiere llegar a ser como su maestro. Alguien que somete su voluntad, sus anhelos, sus sueños, sus ilusiones, todos sus planes para hacer la voluntad de su maestro. ¿Y quién es nuestro rabí o nuestro maestro? Yahshua HaMashiach. Por él tienes que hacerlo todo. Y trabajar muy fuerte para que cada día por lo menos seas acepto delante de él. Y terminaba con ese pasuk 20, dice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Y entonces se dan cuenta cómo no es posible que hagamos una cosa aquí y después salgamos a hacer otra allá afuera con el mundo. Cómo no es posible que vengamos, seamos santos aquí y luego nos perdamos allá. Y entonces eso también es una enseñanza para cada uno de ustedes y para mí. Que cuando ustedes salgan, no tienen que salir solo a hablar bonito, sino que en medio de la enseñanza y en medio de que usted le abra las puertas de los cielos a ese personaje al que usted le está llevando las buenas nuevas, tienen que hacer lo que yo les decía. Dejarle muy en claro que hay ciertos parámetros para que podamos ingresar. Y que no puede estar teniendo un pie aquí adentro y otro allá afuera. Lo que quiere decir que la persona que esté al frente, predicando, enseñando, siempre tiene que llevar al arrepentimiento. Siempre tiene que estar corrigiendo y exhortando el pecado. Siempre tiene que estar atento a todo aquel que quiera venir a dañar a la comunidad. Si bien hay que darles la oportunidad, porque algún día estuvimos como ellos, también hay que tener presente que no se puede alcahuetear nada dentro de la voluntad del Eterno. Ahora, la oportunidad no se la damos nosotros, es Él. Pero algo que tú tienes que hacer y cumplir como tarea es que no es más solo ir y abrirles y decirle váyase, entre, haga lo que quiera. Usted tiene que cuidar. Y cuando hablamos de la casa y de la comunidad tenemos que cuidar. Yahshua decidirá si entra o no entra. Pero mientras que eso pasa, en ese tiempo que se le da para conocer y para saber qué es lo que hay en su corazón tal vez, pues se debe estar atento, porque se corre el riesgo de que se dañe mucho y a muchas personas. Primera de Timoteo 6:3-10 dice, si alguno enseña diferente y no está de acuerdo con los preceptos sólidos y de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y con la verdad conforme a Kedushá, está hinchado con vanidad y no entiende nada. Miren esto. En cambio, tiene un deseo morboso para las controversias y discusiones, de donde se desprenden la envidia, disensión, insultos, sospechas malévolas y constantes disputas entre gente cuyas mentes ya no funcionan como es debido. En la versión Valera creo que dice deliran. Y que han sido privados de la verdad. Imaginan que la religión es el camino a las riquezas. Miren esto. Imaginan que la religión es el camino a las riquezas. Ahora, la religión verdadera sí trae grandes riquezas, pero solo a los que se contentan con lo que tienen. Pues no hemos traído nada a este mundo y no nos podemos llevar nada de él. Mientras tengamos comida y ropa, estemos satisfechos con esto. Además, para los que la meta es ser rico, caen en tentación. Son atrapados en muchas codicias necias y dañinas que los hunden en ruina y destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por este anhelo, algunos se han apartado de la fe y se han punzado el corazón con muchos dolores. Y entonces empezamos a analizar qué tantas cosas buenas pueden traer la cantidad de lujos, la cantidad de plata y tenerlo mejor. Qué tantas cosas buenas puede traer para tu vida el seguir soñando y anhelando con estar repleto de plata. Dice la Escritura que se apartan de la fe, que pierden su propósito, que se van a perder, que traerán desgracia a su vida y a la de su familia. Y más si están llevando un pueblo. Ahora, otra cosa importante que decía, cualquier predicador que hable cosas que no están en la Escritura, está delirando, creo que dice en una de las versiones. Lo que quiere decir que está loco.
está desquiciado. Todo aquel que quiera venir a hablar cosas, lo primero que se le ocurra para mantener el pueblo contento, está loco. Está desaprobado delante de Hashem. Y esta palabra loco nos habla de enfermedad física, mental, pero además habla de enfermedad moral, porque en ese momento están torciendo y pervirtiendo la palabra del Eterno. ¿Para qué? Para sacar provecho de ello. Y dice en la versión Valera también, apártate de los tales. Y entonces fíjese cómo la escritura tilda a todos aquellos que quieren venir a inventar estrategias para mantener el pueblo contento. A todos aquellos que quieren venir a sacar sus propias doctrinas, que es tan grave. A todos aquellos que de un versículo hablan una cantidad de cosas, pero al final todo viene siendo pensamientos plasmados propios. Lo que yo creo, lo que yo pienso, y no tengo ningún sustento de la escritura. Están locos, deliran. Pero también nos dice a nosotros y a todos los que nos escuchan hoy, si tal vez están enredados en algo así, apártate de los tales. Juan 8, 31, 32 dice, por tanto, Yahshua dijo a los Yahudim que habían confiado en él, si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis talmidim. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Y Juan 14, 21 dice, todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Guardar mandamientos, obedecer lo que dice en la escritura, no lo que manda el que está allá al frente, no lo que manda el que está enseñando. Lucas 10, 17, 20 dice, los 70 regresaron jubilosos, dijeron, Adón, con tu poder aún los demonios se someten a nosotros. Y miren este texto tan importante, dice el versículo 18, Yahshua les dijo, vi a Satán caer del cielo como un relámpago. Recuerden, les he dado autoridad para que puedan hollar serpientes y escorpiones, en realidad sobre todas las fuerzas del enemigo, y permanezcan completamente sin que los dañe. A pesar de esto, no se alegren de los ruajim o de los espíritus o de los demonios, o que los demonios se sometan a ustedes. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo, en el libro de la vida. Y entonces, quiero hacerles una pregunta a ustedes aquí en esta noche. Y es la siguiente. ¿Ustedes creen que el poder corrompe? Aunque venga de Yahweh. Vamos a mirar cómo es la humanidad. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje donde dice que Yahshua iba a entrar a una ciudad y lo rechazaron y le dijeron, aquí no queremos nada con usted, no queremos verlo, lárguese de acá? Y él dio media vuelta y se fue. Y dos de ellos le dijeron, maestro, te rechazaron. ¿Quieres que hagamos descender o haz descender fuego del cielo y que los acabe a todos como hizo Elías? Se lo creyeron el poder que les había dado el Eterno. Ellos se lo creyeron. Y entonces vemos que el poder corrompe, aunque venga del Eterno. Así es que usted no se sienta muy emocionado si algún día sale y se le sujetan 100 demonios aquí y más adelante otros 50. Y no se vaya a sentir con la autoridad necesaria para venir a hacer lo que se le antoje, porque lo que importa es la voluntad de Yahweh. Y fíjense cómo el poder nos puede desviar del propósito. ¿Qué hubieran hecho esos dos si hubieran ido solos? ¿Con cuántos acaban? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo el poder es tan difícil cuando no hay un corazón humilde y sujeto al Eterno? ¿Cómo el poder puede acabar con muchos cuando no se entiende para qué el Eterno nos trajo aquí y para qué nos está dando eso? Hay muchos predicadores hoy en día corrompidos que creen que por el poder del Eterno o los dones que en algún momento les entregó, hasta su sudor va a sanar. Hay muchos que hoy en día se sienten con el derecho
de venir a profetizar 1000 locuras sobre países enteros, cuando Hashem no ha dicho nada. Y ese es el poder que se corrompió en medio de todos ellos. Y si ustedes analizan, estamos habitando entre ellos. Los tenemos por todo lado. Filadelfia. Dice el versículo 20, a pesar de esto, no se alegren de los espíritus o los roajim, que los espíritus se sometan a ustedes. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, con esto no quiero decir que no puedan suceder milagros. Sí van a pasar y los vamos a ver, o algunos ya lo han visto. Pero quiero que entiendan que eso no es lo más importante. Eso no es lo principal que Yahshua nos mandó. Lo más importante es predicar la escritura o la palabra o llevar las buenas nuevas, pero sobre todo guardarla y ponerla por obra. Y ahí encontramos el orden. Y vamos a ver más adelante un texto donde dice precisamente eso. Tú lleva la palabra, lleva la escritura y todas estas cosas te perseguirán. Por eso todo mensaje en el que pretendan vender primero los milagros para que alguien llegue a escuchar la palabra del Eterno no es bíblico. Todo lugar donde usted le vendan primero milagros y le ofrezcan de todo con tal de que usted llegue, no es un buen lugar. No se necesita de eso. Vamos a Marcos 16:20 y miren lo que dice la escritura. Y ellos salieron y proclamaron en todas partes, mientras el Adón, trabajando con ellos, confirmaba el mensaje con las señales que le acompañaban. ¿Ven el orden como está en la escritura? Salieron y proclamaron en todas partes la escritura, mientras que el Eterno les iba permitiendo que esas señales fueran detrás de ellos. Dice el apóstol en Hechos de los Apóstoles, que podamos hablar tu palabra con denuedo, mientras que se van haciendo milagros en el nombre de Yahshua HaMashiach. Primero está el 1 que el 2. Primero está la palabra, antes que los milagros. Primero está la verdad del Eterno, la seriedad y los pies puestos en el piso del Eterno, antes que mover emociones. Y eso es algo que debemos aprender. Y que deben aprender los que están allá afuera, porque de lo contrario terminamos enredados en ese río revuelto en el que avanzamos en este tiempo. Dice el versículo 8 de Apocalipsis 3, seguimos adelante. Aún has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Esas fueron las dos cosas que tuvo Filadelfia. Esas dos cosas importantes que, como les decía, lograron que esa llave de David abriera puertas que nunca se iban a cerrar. Y lograron tener esa puerta abierta para los cielos, para el reino de los cielos. Estas dos cosas tenía la iglesia de Filadelfia. En otras palabras, tienes valor y carácter, aunque muchos me dejaron para ser mis enemigos. ¿Cuántos hoy en día toman la decisión de alejarse porque lo que el Eterno exige es obediencia y santidad? Y prefieren irse para esos lugares donde no les dicen nada, pero sí les prometen cada 8 días carro, casa y lo que necesiten. Y entonces les está diciendo, tuviste valor y carácter, cuando muchos me dieron la espalda y se fueron a pedirle a otros dioses en esos otros templos que habían en Filadelfia, ustedes se quedaron conmigo, han sido fieles, aunque se han convertido ellos también en mis enemigos. No les has tenido miedo, no les has temido. Y lo más importante, no te has arrodillado ante el mundo, aun cuando todo el mundo fuere tu enemigo. Qué cosa tan fuerte. Yo no sé si ustedes lo tomen igual que yo, o no sé si yo sea paranoico, pero lo que a mí me enseña la escritura es que cada día debo ser más fuerte. Aunque todo el mundo se venga encima mío, mi Elohim, mi Melech, es Yahweh y Yahshua HaMashiach. Y no me puedo apartar de él, porque me ofrezcan 1000 y cientos de cosas aquí. Quiero que vayamos a Josué 1 del 5 al 9. Josué 1 del 5 al 9 dice: nadie te podrá hacer frente por todo el tiempo que vivas. Eso es lo que nos gusta, ¿no? Las promesas. Así como estuve con Moshe, estaré contigo. Yo ni te fallaré ni te abandonaré. Cojan fuerza. Sé fuerte y sé valiente,
porque muy seguramente no va a ser fácil. Sé fuerte y sé valiente, dice el Pasuk 6, porque tú causarás que este pueblo herede la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Este es un texto muy especial para mí y son cosas que lo hacen meditar a uno muchísimo en lo que el Eterno determina. Dice el versículo 7, solamente sé fuerte y muy valiente. Miren cómo se lo va repitiendo. En tener cuidado de seguir la Torá que Moshe, mi siervo, te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Dice el Pasuk 8, si guarda este libro de la Torá en tus labios y medita en él día y noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él, entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Y se parece a algo que escuchaba también donde decía, lo importante no es la cantidad de tiempo, es la calidad. Porque a veces mi trabajo no me deja sino 10 minutos en la noche, pero son 10 minutos con toda la calidad. ¿Eso me enseña la Escritura? Fíjense cómo está el pueblo de desviado hoy. Y el Eterno lo único que les está diciendo a ustedes es entiéndanlo, por favor, porque con ellos o a ellos es a los que tienen que ir. Porque no vamos a salir a decirle manda fuego del cielo para que se acaben. Como decía el mensajero donde yo trabajo algún día, dijo, ¿cómo fue que dijo? Me olvidé. Ya me acordé. El jefe le sacó el mal genio y dijo, Señor, ilumíname, ilumínanos, y a ellos elimínalos. Así se lo dijo al Eterno. Pero el Eterno nos está diciendo, no pueden hacer eso. Ustedes tienen que salir e ir por ellos. A eso los mandé. Esa es la gran comisión. Vayan. No tenemos ningún derecho a decirles, ustedes no sirven, váyanse. Ustedes no tienen derecho a entrar, no. No tenemos derecho a decirles, ustedes ya supieron y no quisieron, no los quiero ver. A eso no nos mandó el Eterno. Dice entonces el Pasuk 8, si guarda este libro de la Torá en tus labios y medita en él día y noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él, entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Lo que quiere decir que no está primero el trabajo. Note otra vez, y esta vez ya no le está diciendo esfuérzate, se lo está exigiendo. Le dice, ¿no te he ordenado ser fuerte y valiente? Así que no temas, no te desanimes, porque Yahweh tu Elohim está contigo donde quiera que vayas. Y entonces, ¿se necesita valentía, carácter y determinación para obedecer la palabra de Yahweh? Sí, se necesita. Porque como vimos hace apenas unos versículos atrás, o de lo que concluíamos, era que Hasatán también hacía milagros. Pero obedecer y sujetarse no lo hace cualquiera. Y ahí está la diferencia. Ahí es donde se levanta el pueblo de Israel. Ahí es donde tú y yo marcamos la diferencia. Y eso es motivo de gozo, no de orgullo, de gozo, si lo estás haciendo bien. Porque es lo que Hashem quiere contigo. Porque tal vez te estás colando entre los de Filadelfia. Si lo estás haciendo de la manera correcta. Lo que quiere decir que obedecer y sujetarse a la palabra significa que cada día que tú te levantas tienes que negar aún tu propia vida. Y tomar tu cruz y seguirlo. Y eso empieza en el momento en que tú abres tus ojos hasta que los cierras en la noche. Para que lo pensemos. Versículo 9 de Apocalipsis, ya para terminar. Ya los dejo ir, tranquilos. Dice la Escritura, no te he ordenado, de Apocalipsis dice, aquí te doy algunos de la sinagoga de Hasatán. ¿Se acuerdan que el Roe nos lo enseñó? Los que dicen ser judíos pero no lo son. Por el contrario, están mintiendo. Mira, los haré venir a postrarse ante tus pies y ellos sabrán que yo te he amado.
Otro motivo para sentirnos con poder, para que muchos se desvíen y se aparten. ¿Se acuerdan de la sinagoga de Hasatán, de los que son judíos y no lo son, de dónde están, de los que no son reales? Pues la escritura, ¿qué me dice? Ellos vendrán. Ahora, que sea literal o no sea literal, no lo sé. Pero eso solo va a pasar cuando tú decides obedecer a todo lo que el Eterno nos está entregando. Eso solo va a pasar cuando tú eres obediente. Eso solo va a pasar cuando te incluyes entre los de Filadelfia. Y no importa cuánta escritura sepan muchos, no importa cuán preparados sean muchos, no importa cuánto poder tengan muchos. El que los va a hacer regresar y postrarse y reconocer que Hashem nos ama es Él. No lo mucho que tú hagas, y no el escándalo que hagamos, ni lo mucho que nos pongamos. Cuando hagamos lo que tal vez hizo José para que lo reconocieran, eso va a suceder. Cuando empecemos a quitarnos esas vestiduras egipcias, cuando empecemos a entender lo que Yahweh tiene con nosotros, lo que Él demanda y lo que Él quiere para cada uno de nosotros como pueblo de Israel, muchos nos van a empezar a reconocer y le van a empezar a dar el valor a Yahshua HaMashiach que es. Antes no. Y entonces ahí se relaciona mucho el hecho de olvidarnos de tantas cosas de atrás, de negarnos a tantas otras, de quitarnos todo lo egipcio que traemos, para que eso suceda pronto. Nadie va a volver a nosotros porque hablemos muy bien hebreo y porque nos sepamos todas las tefilás de no sé qué cosa. Cuando tú decides quitarte esas vestiduras egipcias es cuando tal vez ellos te van a reconocer, como reconocieron los hermanos a José. Y es cuando van a poder venir. Y la boca del pozo será abierta. En el momento en que decide ser obediente a la palabra de Yahweh, por consiguiente, está siendo valiente al guardar sus palabras o sus mandatos, y por este hecho le estás abriendo la puerta a muchos que están engañados para que aún ellos tengan la oportunidad de retornar. Fíjense lo que conlleva indirectamente el hecho de que usted sea obediente y de que guarde la escritura tal cual se debe guardar. Cuando usted lo hace, está abriendo la puerta para muchos, sin necesidad de hacer muchas cosas. La gente está afuera, lo decía alguna vez en una enseñanza. Puede que usted nadie le hable en su barrio, pero hay 100 ojos encima suyo viendo cómo está. ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es con su esposa? ¿Qué es lo que usted hace? Eso pasa. Yo lo he vivido con mi esposa. Y entonces es ahí donde también abrimos las puertas, sin mencionar ni una palabra de la escritura, siendo testimonio. Viviendo la escritura. Dice el Pasuk 10, porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar, te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero, para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Y entonces ahí vamos a hacer un recuento en las escrituras y lo voy a hablar en mis palabras. Y entonces vemos que el guardar trae recompensa, porque dice que Él nos va a guardar en esos tiempos difíciles, pero después de que tú hayas guardado toda su palabra. Y entonces pensamos en Daniel en el foso de los leones, pensamos en Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Ellos son ejemplos de la escritura, donde vemos que Hashem nunca los desamparó, aun cuando los metieron en un horno y les prendieron fuego, salieron intactos. Porque no les importó morir por seguir teniendo en alto el nombre de su Salvador, el nombre de su Dios, si se quiere, en ese momento. Vemos el respaldo del Eterno ahí, dice el versículo 11, yo estoy viniendo pronto, agárrate de lo que tienes. ¿Y qué era lo que tenían ellos? El versículo 8, conciso B para terminar, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso era lo que tenía Filadelfia. Eso fue lo que le permitió todo a Filadelfia, guardar su palabra y no negar su nombre. Y dice el versículo 12, yo haré del que prevalezca columna del templo de mi Elohim y nunca lo abandonará. Y miren esto, y vamos a analizar lo siguiente. Una cosa, y yéndonos a lo literal, una cosa es el cemento, otra cosa son los ladrillos y otra cosa totalmente diferente es la simiente.
Nuestra simiente es Yahshua HaMashiach. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero las columnas son las que hacen posible que un edificio se sostenga. Si una casa no tiene columnas, se va a venir al suelo, por muy bonita que sea. Y por mucho que hayan preparado la tierra y la tierra esté firme. Lo que quiere decir que si tú aguantas, que si tú haces las cosas como tienen que ser, Él te va a poner como columna y baluarte dentro de tu comunidad. Pero eso no es gratis. Hay que pagar un precio. Hay que negarse cada día a sí mismo y permitir que sea Él quien haga. Y entonces eso es lo bonito de obedecerle al Eterno. Estas son las promesas que valen la pena. No las que dicen, le voy a dar casa, carro y todo lo que usted quiera. Las promesas que valen la pena son las que dicen, si usted hace esto, me obedece con esto y con esto y con esto, lo voy a hacer columna. Y no para orgullo de nadie, sino para sentirnos gozosos con el Eterno, porque somos útiles en sus manos. Que a fin de cuentas es lo que buscamos. Es lo único que yo quiero y anhelo, poder ser útil en las manos de Él. De lo contrario, nada tiene sentido para mí estar aquí. Nada. Podría estar allá afuera, pasándola mejor, entre comillas. Primera de Reyes 7:21 dice, para terminar, erigió las columnas en la sala del templo. Cuando erigió la columna derecha, le dio el nombre de Yahim. Y cuando erigió la columna izquierda, la nombró Boaz. Yahim o Hakim quiere decir estabilidad de Yahweh. Y la única manera en que logramos obtenerla es por medio de la escritura. Eso nos quitará lo fluctuante a cada uno de nosotros. Acuérdense, Hakim, estabilidad de Yahweh. Y Boaz quiere decir Yahweh da la fortaleza. Y la estabilidad, como no has negado mi nombre y guardaste la palabra, estás estable y fuerte. Y entonces ahí vemos cuando Salomón puso estas dos columnas allá en el templo y les dio un nombre a cada una. Y fíjense lo que significa, estabilidad de Yahweh y Yahweh da la fuerza. Y entonces cuando Él te nombra como columna tienes que cumplir estos dos puntos, estos dos aspectos. Y si lo haces, vas a recibir toda la bendición. Fíjense la responsabilidad de ser columna y baluarte dentro de una casa. No es solo un título, hay mucho por qué trabajar. Terminamos diciendo, también escribiré en el nombre de Yahweh y le nombré la ciudad de Yahweh, la Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro del cielo de Yahweh y mi nuevo nombre propio. Y dice el Pasuk 13 para terminar. El que oído tiene, la versión Sefer Dabar, oiga lo que el Espíritu dice a las quejilas. Fuerte el mensaje, ¿no? Gracias. Fuerte y complicado, pero diría yo que estos son los mensajes bonitos o hermosos del Eterno. Para mí, los que necesitamos escuchar. Mucha instrucción, mucha claridad, mucho de lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Así es que yo creo que ya todo está dicho. A meditarlo en esta semana y a tratar de poner por obra todo lo que el Eterno nos demanda, para que ojalá algún día logremos ser columnas y baluartes, que es lo que por lo menos yo anhelo, y anhelo de mi familia y de si algún día tengo mi descendencia, que sean columnas y baluartes, que sea Hashem quien los sostenga y los fortalezca y los levante para cumplir con su propósito. Amén. Vamos a orar. Bendito Abacados, te damos gracias, papá, en esta noche, porque tú eres fiel, Señor. Porque cada día nos sorprendes, papá, con tu inagotable amor, Padre. Te quiero dar gracias en esta noche porque sé, papá, que a lo largo de toda la instrucción que diste, Señor, rompiste cadenas y yugos de maldición. Porque quitaste vendas, Padre, de los ojos a muchos. Porque trajiste a muchos a tu verdad, papá. Porque permitiste entender lo que hacer parte de la iglesia de Filadelfia es.
porque nos permitiste entender que debemos guardar tu palabra, pero sobre todo nunca avergonzarnos de tu nombre, Padre. Porque nos permitiste entender que las cosas contigo no son fáciles, Señor. Y que no necesitamos estar viendo milagros y estar llenos de dinero para poder cumplir con tu propósito, para poder obedecerte con ese gran sueño que un día tuviste con nosotros. Te quiero agradecer, papá, en esta noche. Porque cada vez que veo tu escritura, Señor, veo tu amor para con tu pueblo. Y veo cómo vas formando un propósito estable en cada uno de tus hijos, papá. Veo cómo ese plan que tuviste un día de sacarnos del mundo fue para terminar con un gran final, y es estar contigo, Abba. Yo te pido en esta noche, Señor, que seas tú permitiéndonos, Padre, entender todo lo que enseñaste. Que seas tú permitiéndonos a lo largo de esta semana empezar a aplicar cosas, Señor. Empezar a vivirlas, Padre. Para que podamos ser útiles en tus manos, papá. Para que podamos ser esas columnas y baluartes, Señor, que tendrán que soportar mucho peso de todo lo que pueda venir, pero que a pesar de eso, tú prometiste que nos guardarías, Abba. Yo te doy gracias, papá, en esta noche, por habernos permitido aprender de lo que tú quieres que hagamos ahora, porque nos sigues preparando, porque nada va a ser nuevo para nosotros cuando estamos en relación contigo. Te bendigo en esta noche, papá, y te doy gracias. Porque sé que seguirás obrando, Señor, en cada una de las familias que se encuentran en este lugar y las que nos escuchan allá afuera, papá. Porque sé que tú te extiendes a las 4 esquinas de este planeta Tierra y tu restauración sigue avanzando cada día más, papá. Te quiero agradecer por hacernos parte de tu pueblo, de tus hijos. Te bendigo en esta noche y te doy gracias, Señor, porque también por medio de esa llave de David nos has abierto la puerta a nosotros. Gracias, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolasendasantiguas.com.